Bienvenidos, mi nombre es Rodrigo Andrés Gómez Montoya, PhD en Ingeniería Industria y Organizaciones, y vamos a desarrollar la presentación de TIC en la gestión del transporte y la distribución en la cadena de suministro. Tenemos la siguiente agenda, una introducción del tema. Vamos a presentar cuáles son las TIC en la gestión del transporte y distribución más comunes en el ámbito de Colombia y el mundo. Vamos a conversar sobre el TMS o Transport Management System y vamos también a desarrollar conceptos relacionados con el GPS y se presentarán al final unas conclusiones. Entonces, a modo de introducción, debemos presentar que el transporte es fundamental en el ámbito de la cadena de suministro para el movimiento de productos en diferentes puntos geográficos. Entonces tenemos transporte interno de materiales dentro de plantas, centros de distribución, gestión de almacenes, y tenemos transporte externo o transporte tradicional a través de vías y sistemas viales, tanto a nivel de ciudades, a nivel de países, y que existen diferentes tipos y modos de transporte. Transporte aéreo, transporte marítimo, transporte fluvial y transporte por carretera, transporte por ductos. ¿Qué es lo más común en América Latina? ¿Qué predomina en América Latina, en Colombia? El transporte por carretera. Entonces, cobra importancia la implementación de tecnologías de información y comunicaciones que soporten la planeación, ejecución y control del transporte, buscando que esto sea eficiente y se cumpla al cliente de manera muy efectiva. Y luego aparece una evolución del concepto en logística en cadena de suministro, que es distribución. Ya distribución incluye estrategias, procesos y medios de transporte, así como tecnologías de información para poderle hacer la entrega a los clientes, hacerlo feliz y satisfacer sus necesidades de producto en cantidad, en tiempos y en calidad. Entonces, por eso es fundamental. Y ya en el siglo XXI emerge un concepto que es el fulfillment, y ese fulfillment es la atención del pedido, que no solamente incluye transporte y distribución, sino todos los procesos logísticos en la cadena de suministro para garantizarle la atención al cliente en el menor costo, con la mayor rentabilidad y con el mejor cumplimiento. Entonces, en términos generales, dentro de ese el transporte, la distribución y el fulfillment, es fundamental la implementación de TIC o tecnologías de la información y las comunicaciones TIC que vamos a abordar en esta presentación. Entonces, la primera tecnología es el TMS o el Transport Management System o Sistema de Administración de Transporte. Es una tecnología de la información y comunicación que tiene 4 grandes funciones que debemos nosotros tener en cuenta como gestores de logística, cadena de suministro o gestores empresariales. Planear el transporte y la distribución, optimizarla o implementar modelos cuantitativos que generen las mejores soluciones de transporte y distribución. En ocasiones, por el tamaño del problema y la complejidad de modelamiento, no es posible el óptimo, pero sí buenas soluciones cuantitativas. Apoyar la ejecución de las rutas, de las entregas, de la preparación de pedidos y tener un control en Balance Scorecard, y tener un control de indicadores, ¿cierto? Todas asociadas a esa operación de transporte y distribución. Y como el WMS es la clave o es fundamental para la gestión de almacenes y centro de distribución, para el transporte y la distribución lo es el TMS, y ese TMS debería integrarse a los sistemas ERP. Por lo tanto, vamos a revisar cuáles son esas funcionalidades que va a tener el TMS en términos de esas 4 grandes funcionalidades de planear, optimizar, ejecutar y controlar. Entonces, la funcionalidad de un TMS pueden cubrir desde la simple configuración de una carga y asignación de un medio de transporte en cualquiera de sus modalidades, como hablábamos del aéreo, del terrestre, del fluvial, de los ductos, del marítimo, hasta el diseño de redes de transporte y distribución. ¿Cuáles son las 5 funcionalidades más relevantes que considera un TMS de clase mundial? Digamos que estas presentaciones en términos gerenciales tienen esa característica, presentan funcionalidades de clase mundial. En Colombia la implementación del TMS es muy bajo todavía.
se limita a grandes empresas y algunos acusan a problemas de cartografía. Otros acusan a que no, pues, no, digamos, excusan su implementación debido a la cultura de tecnologías de información que dan en suministro. Está más masificado el RP y el WMS que el TMS, pero es importante porque el costo de transporte y distribución puede representar entre un 35 a 70% de los costos logísticos totales de una empresa según la configuración de su cadena de suministro y su red logística. Entonces, ¿cuáles son esas 5 grandes funcionalidades? Ruteo de vehículos, planeación de carga, selección de medios de transporte, programación de recursos e instalaciones asociadas al transporte y la distribución y el fulfillment, y reportes o cubos de desempeño de transporte y distribución. Digamos en términos de esos cinco grandes funcionalidades. Entonces vamos a explicar cada una de estas. Primera funcionalidad de ruteo. Una adecuada planeación de rutas de distribución tiene impacto en la satisfacción del cliente y el desempeño de cadena de suministro en términos de eficiencia, de velocidad, de rentabilidad. Hay un problema en los sistemas logísticos de América Latina. ¿Cuáles son? Mire pues, ¿cuáles son? Cuando yo no cumplo con las entregas a tiempo, en términos de un OTIF, of time in full, a tiempo en cantidad, pero realmente a tiempo, en las zonas de entrega empiezo a aumentar el número de camiones. Entonces, al aumentar el número de camiones, aumento costo, disminuyo rentabilidad. ¿Cómo puedo yo mejorar? Vuelvo, insisto, el concepto de optimizar es el mejor posible. No siempre es viable optimizar, pero sí se pueden obtener muy buenas soluciones. Empiezo a agregar camiones, mientras que aplico métodos cuantitativos de ruteo, sea modelos de optimización o modelos de computación evolutiva. Aprovecho al máximo la capacidad de un camión, hago la secuenciación del ruteo de ese camión, asigno bien las cargas y eso va a mejorar directamente la eficiencia. Por eso dice uso de métodos matemáticos de optimización para calcular las mejores rutas. Y esas mejores rutas también deben cumplir una serie de restricciones. Atender a todos los clientes, cumplir las ventanas horarias, la menor tardanza posible. La tardanza es la diferencia entre el tiempo prometido y el tiempo ejecutado. Entonces el TMS entrega como resultado en esta funcionalidad programación de rutas, análisis de costo y mapas de ruteo, las cuales se integran posteriormente con sistemas de GPS para tener visibilidad y tener un mejor control, y también con sistemas de control de rutas. Entonces la primera gran funcionalidad de un TMS es un tema de ruteo. Segundo, planeación de la carga. Un programa de optimización de carga que contribuye a una entrega segura y efectiva. ¿Qué quiere decir? Que en este módulo funcionalidad está la base de datos o el maestro de datos de cada uno de los productos del portafolio con sus SKU, con sus referencias, con peso, volumen, dimensiones, restricciones, riesgos, condiciones de temperatura, empaque secundario, empaque terciario. Y a partir de esa información que puede estar en el RP, en el módulo de producción, por ejemplo, se lo intercambia o se lo comunica o se lo transmite al TMS, y con esos pesos, volúmenes y número de cajas procede a configurar un estimado, un container, busca un contenedor buscando la mejor configuración, aprovechar al máximo el volumen, aprovechar al máximo la capacidad de almacenamiento de un camión, de un contenedor, y eso de nuevo impacta en la reducción de costos y aumenta rentabilidad. Entonces, segundo, la funcionalidad importante, planeación de carga, y también es asociada a los pedidos. Entonces, vuelvo y repito, tiene asociado al maestro de datos de los productos a transportar y distribuir, a los datos del producto y condiciones logísticas en la entrega, y está relacionada también con los pedidos de los clientes. Tercera gran funcionalidad, carga de los medios de transporte. Entonces las empresas, ya teniendo configuradas las cargas, diseñadas las rutas,
o en proceso de diseño de las rutas, dependiendo cómo está definido el modelo operacional, van a asignar el medio de transporte. ¿Qué pasa? El medio de transporte puede ser una restricción. Si la empresa tiene una flota propia de camiones o una flota propia de aviones o de barcos propias con unas características, con una restricción de capacidad, ellos tienen que programar esa capacidad con esos recursos que tienen. Si subcontratan, el TMS puede volverse poderoso desde la perspectiva operacional y le puede dar la flexibilidad porque usted diseña según la planeación de la carga, los clientes, los tiempos de entrega, las condiciones de entrega. Usted procede entonces a diseñar la ruta y asignar los medios de transporte. Entonces las empresas pueden tener disponibles diferentes medios de transporte para realizar el despacho. Su elección puede depender del destino, del tamaño del cargamento. Recuerden que también la cartografía del sistema vial determina, por ejemplo aquí en Colombia el Chocó, nosotros no podemos llevar tractomulas, nos toca camiones, por ejemplo los famosos cuatro brazos o cuatro manos, unos camiones Pegaso, también los Mercedes, que tienen doble eje adelante y atrás del camión. Mire que eso limita también la selección del medio de transporte. Y el TMS con su base de datos de regla de decisión sugiere qué medio de transporte utilizar según las características del cargamento, la ruta diseñada o a diseñar, los costos de los medios, los tiempos de tránsito, los riesgos de ruta. Entonces en esta tercera funcionalidad el TMS entrega el medio de costo adecuado que permite cumplir la conformidad de los contratos. Tenemos una cuarta gran funcionalidad de los TMS que consiste en trazabilidad, seguimiento, visibilidad. Entonces, mantener la trazabilidad y visibilidad de los cargamentos o de las cargas o los pedidos a transportar y distribuir a través de la cadena de suministro. Se pueden utilizar sistemas ACN, medios de confirmación de entregas, esto hemos utilizado en Europa, firmas digitales, y se combina el TMS con tecnologías de ubicación satelital como el GPS, el código de barras y el RFID para lograr visibilidad en tiempo real fundamental. Por ejemplo, en un Uber, ustedes ven que el servicio Uber o Cabify o cualquiera de estos InDriver, usted puede en tiempo real por donde se mueve el vehículo, lo mismo quiero con la carga, y esto se logra a través de GPS, y buscar a conocer información del cargamento, el pedido respecto a su estado, problemas, riesgos, retrasos en tiempo real. Entonces el TMS que entrega con esta funcionalidad, visibilidad e informa sobre posibles riesgos de retrasos, tiempos de entrega, que la compañía se prepare, la que va a recibir un producto, un centro de distribución, una fábrica, dice va a llegar en 10 minutos según el mapa en tiempo real, entonces prepara todos sus recursos para eso. Y la quinta funcionalidad se denomina reporte de desempeño y resultados. Es un módulo de reportes, un cubo de indicadores, un balance scorecard logístico de transporte, distribución, fulfillment. Entonces facilita la captura y gestión de datos y automatiza el cálculo de indicadores con sistemas visuales de semáforos, verde que cumple, rojo que no cumple, amarillo que está en riesgo. Puede generar reportes e informes con indicadores de forma periódica, alimentar sistemas de Big Data y analítica, que lo vamos a abordar en otros cursos. Y los reportes cubren el sistema de transporte, tanto a nivel global e internacional como a nivel local. Entonces, lo que me entrega esta funcionalidad son básicamente indicadores de desempeño en tiempo real, cubos, los cuales están automatizados. ¿Cuál es el software de un TMS? Entonces, tiene una base de datos, un servidor, la base de datos y el servidor en arquitectura web, cliente servidor o web, para que sea en tiempo real. El TMS debería ser en tiempo real, se integra con otras TIC como el ERP, el WMS, porque cuando se despacha se carga el camión y se activa todo el transporte y la distribución, con el CRM para gestionar los pedidos del cliente, preferencias y condiciones de entrega, con sistemas de transporte, con sistemas GPS Global Position System, se integra con sistemas de identificación, código de barras, RFID para esa visibilidad y captura de datos y lectura de códigos en diferentes puntos de la cadena. Y cuanto a hardware, pues se tienen lectoras y lectores y etiquetas de código de barras, RFID, y digamos que la integración de hardware y de software más importante del TMS se realiza a través del GPS o de estos sistemas satelitales.
Entonces vamos a proceder a revisar algunos proveedores. En Colombia está, por ejemplo, el módulo TMS App, está Tesis Latin American, está Cítica Soluciones y otros más, y también proveedores internacionales. Como les decía, en Colombia no está masificado los proveedores de TMS, más de WMS y ERP. Aquí hay una oportunidad. Problemas de TMS internacionales, cartografía. La cartografía en Colombia tiene limitaciones, se puede utilizar OpenStreetMap o Google Maps, pero es importante proveedores locales por ese tema cartográfico, especialmente para el transporte y la distribución terrestre. El transporte primario es más sencillo porque es entre fábricas, centros de distribución, pero el secundario, tienda a tienda o al retail es mucho más, o supermercados es mucho más complicado. Ahí les dejamos algunos casos empresariales y videos. Y finalmente tenemos una tecnología que está masificada. Todos los que tenemos un celular inteligente, un smartphone, tenemos un GPS, la mayoría, y en ese GPS es común que tenemos activo el Waze, el Google Maps, que diseñamos rutas con esas herramientas tan básicas, de un destino a otro, múltiples rutas, múltiples paradas. Entonces el GPS o el Global Position System o sistema de posicionamiento global está masificado y es, digamos, el componente más importante que se integra a un TMS, e inclusive pequeñas y medianas empresas toman decisiones de ruteo y decisiones de transporte y distribución con estos sistemas, que afortunadamente están a la mano y la mayoría pueden ser gratuitos, como les digo, con los celulares. Existen otros ya más versión empresa, con más funcionalidades y con un desarrollo de software con funcionalidades que vamos a ver. Entonces el sistema de posicionamiento global está basado en satélites, permite determinar la posición de un objeto, de un producto, un medio de transporte con exactitud en espacio geográfico. Entonces por eso es importante en logística, muy utilizado en visibilidad y trazabilidad. ¿Cuáles son las funcionalidades del GPS en transporte y distribución? Planear y rediseñar rutas de entrega o recogida. Como les digo, lo pueden hacer con Waze, con Google Maps y otros aplicativos gratuitos que les vamos a dejar para que ustedes exploren como objeto del curso. Comunicar con gestiones de tráfico. Mire, cuando usted está en Waze o está en Google Maps, ustedes ven que les marca con colores rojos, inclusive el Waze te marca la velocidad promedio, te dice dónde hay congestión y cuál sería la ruta de menor tiempo posible. Información sobre la posición del medio de transporte, dónde está dentro de la geografía del mapa, cuál es la velocidad promedio, en qué hora y fecha suceden eventos y cuál es la mejor ruta posible. Mire que eso es básico, por lo menos para una pyme, para poder gestionar su transporte y su distribución. En términos generales, ¿qué hardware tiene? Tiene un satélite, es una constelación de 24 satélites, 6 órbitas de 4 satélites. Es un tema muy bonito que es lanzado en el espacio, en diferentes lugares. En los últimos días se tomaron fotos en el espacio, ¿sí? Y se tomaron de diferentes lugares, ¿cierto? Entonces mira lo importante de tener una red a través del globo. Son 5 estaciones alrededor del mundo, se controla y corrige la calidad de los mensajes y se tiene antenas de recepción y microreceptores que se utilizan en logística, entonces, para poder apoyar estas decisiones. Cada satélite transmite mensajes continuos de posición, hora de emisión en la logística de cadena de suministro. También estos sistemas han avanzado bastante en los receptores y también le combino el GPS con sensores. Entonces controlo sensor de apertura de puertas, conecto el GPS con los sistemas de cadena de frío para temperatura o humedad, control de movimientos, aceleración, desaceleración de vehículos. Entonces podríamos decir en términos generales que el GPS, aunque no esté integrado en un TMS, debería ser una herramienta que todos deberíamos tener en logística de transporte y distribución en nuestras empresas. Ya para finalizar, podemos establecer algunas conclusiones de interés. Es que el TMS es fundamental en procesos de transporte, distribución y fulfillment. Es la TIC más importante, no solamente es una información, sino que la comunica al integrarse con GPS, código de barras, RFID, inclusive con el EDI, el intercambio electrónico de datos. El TMS tiene 5 grandes funciones. Empresas, por ejemplo, aquí como Almaviva en Colombia, tienen TMS que cumple las 5 funcionalidades: diseño de ruta, configuración de carga,
asignación de medios de transporte, visibilidad, trazabilidad y todo el reporte de indicadores. Y finalmente el GPS es una herramienta que normalmente se integra al TMS, permite visibilidad, permite trazabilidad y tiene también funciones de control en logística de diferentes parámetros de interés. Vamos a dejarles videos para que ustedes observen esas aplicaciones y recuerden la gran oportunidad que tenemos de promover el TMS en transporte y distribución, que en Colombia y en Latinoamérica puede representar entre el 30, 40, 60% de los costos totales logísticos, y la importancia de tener unas TIC que digitalicen, que sistematicen, que automaticen operaciones y procesos, que reduzcan el uso del papel, que nos permitan orientarnos al cliente, orientarnos a la eficiencia, hacer feliz a ese cliente y aumentar la productividad y competitividad de empresas y cadenas de suministro. Muchas gracias. Recuerden, mi nombre es Rodrigo Andrés Gómez Montoya y nuestro compromiso con la productividad y con el desarrollo de las competencias en la cadena de suministro. Muchas gracias.